¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video donde les proponemos un ejercicio asociado a la pelea de Canelo Álvarez con Jermell Charlo. Un ejercicio que consta de tres opciones, son las tres peleas posibles para elegir con todos ustedes para el 30 de septiembre. La primera sería esta, el peso versus la altura, un tema que está circulando en las redes sociales ya de manera obsesiva por demasiados fanáticos que entienden que basta la altura de Jermell Charlo para considerar que es un hombre más pesado, más grande y que estará a la altura en términos de peso y de poder que Canelo Álvarez. Ya les vamos a hablar de esta primera parte del ejercicio. La segunda tiene que ver con esta, y es la confrontación de los desempeños donde da para sorprenderse, porque en el caso de Canelo Álvarez tendríamos que evaluar su desempeño reciente, que ha sido un mal desempeño reciente, pero que consta realmente de tres peleas: Dimitri Bivol, Gennady Golovkin y John Ryder. Y si lo confrontamos con el desempeño reciente de Jermell Charlo, no nos encontramos con nada, porque literalmente no ha peleado en los últimos 15 meses, pasó por una fractura en una de sus manos y ha peleado cuando peleó en 154 libras. Es su techo, no ha peleado por encima de eso, mientras que en el caso de Canelo Álvarez ha peleado en 175 y en 168. Esa es la segunda pelea como opción de lo que veremos. Y la tercera pelea tiene que ver con los intereses en juego. Un negocio millonario de tres peleas contra la actitud de un campeón de 154 libras que subirá a recibir el mejor cheque de toda su carrera, y la opción que él mismo ha planteado es que pelea y regresa a 154. Y eso evidentemente da para especular con cualquier cosa. Pero vamos a la primera y yo creo que más importante de las opciones que les estamos planteando en este video. Es increíble cómo se recurre de manera permanente y sistemática a esa imagen de Canelo Álvarez mirando hacia arriba a un Jermell Charlo que se ve grande, incluso por su ropaje, por su indumentaria, se ve aún más grande que Canelo Álvarez. Y ya ese simple detalle, el tamaño y el alcance de Jermell Charlo, basta, sobra y alcanza para que muchos demasiados fanáticos, en general casuales fanáticos, consideren que Charlo va a ser un digno rival en términos físicos y en términos de confrontación boxística, porque es tan alto o más alto que Canelo Álvarez y se supone que va a tener mayor peso. Inclusive se especula, incluso me lo reclaman dentro de los foros, no son pocos que lo hacen, por el hecho de que cuando hablamos de aquello de que el peso por el cual camina, Canelo Álvarez camina por las 185 libras, y reclaman que Jermell Charlo lo hace por el mismo peso. Es una especulación. Es muy difícil establecer cuál es el verdadero peso de Jermell Charlo, pero tenemos claro que solamente ha peleado como límite hacia arriba en 154 libras, y está establecido, digamos que hasta por un tema de inercia, que más allá de las 15 libras es difícil que camine digamos, quien tiene ese peso. Algunos que lo hacen por las 20, se van mucho más allá encima, pero los promedios andan por las 15 libras. Si tiene 154 habitualmente en el peso a la hora de llegar al pesaje, él anda caminando allí por las 170 y quizás un poquito más. Lo mismo sucede con Canelo, que puede llegar un día a las 190, pero normalmente, y de acuerdo a lo que dijo el propio Eddie Reynoso, camina en las 185 libras. El punto es que se establece el tema de la altura y el tamaño como un patrón que ya alcanza para definir que vamos a estar en una pelea igual. Entonces es correcto que lo suban dos, o como yo digo, tres divisiones a Charlo, lo cual es un verdadero disparate. Y el disparate es las ignorancias que giran alrededor de esa percepción, mala percepción de lo que significa altura y alcance contra peso. El peso divisional es la madre de los límites que tiene el boxeo para evitar el desmadre. Los pesos divisionales son los que permiten que el boxeo sea entre iguales. El boxeo deja de ser entre iguales cuando suceden estas cosas. Cuando boxeadores suben o bajan, aprovechan determinadas circunstancias, algunas naturales, para hacer valer esa diferencia a su favor.
Son muchos, inclusive hemos estado cuestionando en peleas anteriores, no solamente de Canelo, sino en otros casos donde precisamente se aprovechan, especialmente cuando es el lado A. Pero el tema del peso divisional es la base de todo. Si no lo fuera, podríamos enfrentar tranquilamente al vaquero Navarrete contra Canelo Álvarez, porque los dos tienen la misma altura prácticamente. O podríamos enfrentarlo a Rey Vargas, que es un 126, pero muy alto, muy grande, contra Canelo Álvarez también, porque creo que tienen la misma altura, o incluso Rey Vargas es un poco más alto que Canelo. O no hubiera existido como campeón Mike Tyson, que era, digamos, para los pesos pesados bastante chaparrito, 1,78 m, y enfrentaba a mastodontes de más de 2 metros. Les ganaba y los noqueaba. ¿Por qué? Porque tenía el mismo peso y entraba en esa categoría. Si el peso no valiera frente a la altura, por ejemplo, Canelo Álvarez no le hubiera quitado las 10 libras de rehidratación a Rocky Fielding, o le hubiera dado un tiempo de recuperación de 3 meses como corresponde a Callum Smith para enfrentarlo, y no los 37 días en los cuales le obligó a reducir las más de 30 libras que estaba por encima del peso divisional. O le hubiera dado más de 2 meses a Sergey Kovalev para enfrentarlo. O no le hubiera exigido a Badou Jack que lo peleara por el título crucero en 180 libras, que es su peso, cosa que espantó a Badou Jack y ya vimos cómo reaccionó en esa pelea que estaban gestionando antes de esta contra Jermell Charlo. O sea, el peso es la verdadera madre de las reglas que establece los fundamentos del boxeo. El tamaño, la altura y el alcance son ventajas o desventajas, como ustedes quieran, pero están regidas por el peso divisional. Entonces, suponer que la altura y el tamaño se le puede emparejar con el peso es literalmente una ignorancia, la madre de todas las ignorancias, y solamente las respetamos cuando son fanáticos casuales. Pero cuando algunos que aparecen delante de las pantallas de YouTube como expertos alegan que precisamente Jermell Charlo puede ser igualado con Canelo Álvarez porque es más grande y porque en las fotos se ve más alto y obviamente tendrá mayor alcance, es literalmente un desatino imposible de comentar. Sepan que es una ignorancia. Y lo digo con mucho respeto a quienes ponen esa ignorancia porque simplemente demuestran que no entienden cómo son las bases básicas del boxeo como deporte, que tiene reglas, y la principal regla está en la cual se dividen las categorías. Y las categorías se dividen por peso divisional. No hay otra. Entonces, básicamente, pretender que la altura pueda ser igualada a peso, repito, es una ignorancia. Por eso los confronté como el primer ejercicio de una pelea que va a generar mucha controversia por ese aspecto. El tamaño de un Jermell Charlo que dice que se va a fortalecer y después va a volver a 154. Aumentar de peso lo puede fortalecer, pero ese no es un proceso de 2 a 3 meses. Quizás sea un proceso de años, llegar a tener, por ejemplo, el poder que tiene Canelo Álvarez, que está establecido hace mucho tiempo, 175 libras, ante un hombre que viene de 154. Y que además debemos recordar en el pasado aquellos rivales que tuvo Canelo Álvarez que cumplían una premisa parecida a la de esta pelea, como Josecito López, como Amir Khan, que lo subió de divisiones más abajo, o rivales que eran más grandes, como Chávez, pero los redujo a un límite allí pactado de peso que le impidiera aprovechar de su altura, de su tamaño y fundamentalmente de su peso. Y la recuperación en el rebote realmente no fue la ideal, como sucede en todos los casos. Quienes después del pesaje aumentan, excepto características naturales que se lo permiten, como era, por ejemplo, el travieso Arce, que realmente rehidrataba por más de 20 libras, y de esas 20 libras, la mitad por lo menos eran de puro poder. Algo parecido a lo que sucede con Canelo Álvarez. Eso es ventajas naturales, que no se le pueden gestionar porque son naturales, pero sí se les cuestionan otros aspectos, como enfrentar a rivales que van en inferior condición, como lo hará Jermell Charlo, o rivales que en los escritorios les imponen cláusulas y reglas de pelea que también los debilitan, los limitan y definitivamente los condenan a perder allí, en las reglas de la pelea, esa pelea.
Eso en el caso entonces de este el primer número del ejercicio. El segundo es el desempeño reciente. Los números no dejan mentir, la estadística no deja mentir. Canelo ha peleado en este último año, ha tenido 3 peleas, porque en definitiva peleó contra Bivol, que perdió en 175 libras. Les recuerdo que eso es un peso semipesado. Perdió con Bivol, después enfrentó y ganó a Gennady Golovkin en la trilogía y ahora este año peleó contra John Ryder en 168. Es decir, el desempeño reciente de Canelo Álvarez no ha sido el mejor, es verdad, pero ha peleado 3 veces y lo ha hecho en divisiones superiores, como son 168 y 175 libras, amén de que estuvo gestionando una pelea en el peso crucero. El límite hacia abajo del peso crucero es 180 libras, así se lo había propuesto a Badujak, que no aceptó. Y por último, evidentemente, vamos a lo que es, digamos, la otra parte de la confrontación, el caso de Jermell Charlo, que no ha peleado en los últimos 15 meses, en sus últimas peleas tuvo una derrota, después tuvo un empate con Castaño, después lo venció, lo noqueó. Castaño es más pequeño, repito. Sus últimas peleas fueron en 154 libras, hace 15, cuando llegue el momento de la pelea serán 15 meses que no tiene actividad, obviamente habrá óxido y al mismo tiempo tuvo una fractura, aparentemente denunció una fractura de los huesos de la mano que le impidió estar activo por muchos meses, entonces viene arrastrando, además de un problema en una mano, es alguien que está hace 15 meses sin pelear y sube a enfrentar a un hombre de 3 divisiones más arriba. Los números no dejan mentir. Entonces, en ese caso, esta es otra confrontación que va a estar siendo peleada en las redes sociales por parte de los fanáticos, especialmente aquellos que son insistentes en el tema de las diferencias entre uno y otro, van a aprovechar esta confrontación para tener su propia pelea en las redes. Y la otra pelea de las redes sociales va a ser con qué característica consideramos esta pelea. Y aquí está la otra confrontación. Un negocio millonario de 3 peleas que representa a Canelo Álvarez, eso es lo que firmó con PBC, 3 peleas, obviamente no puede perder. En esta pelea no puede perder, porque si pierde se termina todo, termina el negocio. Eso hay que tenerlo en cuenta. No sé para qué lado esto va a incidir, si va a tener algún tipo de influencia, no lo sabemos. Y no somos quien para decir que esto va a influir. Pero recuerden, si Canelo Álvarez pierde, se termina el negocio. Y esto es un negocio que se firmó por 3 peleas. Está obligado a vencer a Jermell Charlo. Entonces lo vamos a confrontar con lo que hará Jermell Charlo. ¿Tiene alguna obligación de ganar? Aparentemente no. Porque Jermell Charlo ha insistido en todo momento que quiere enfrentar a Canelo y volver a 154 libras. Entonces se da lo que dice esta confrontación. Subo, cobro un buen cheque, regreso, me da lo mismo ganar o perder, porque me está esperando mis 4 títulos en 154, donde voy a enfrentar a Terence Crawford en otra pelea multimillonaria. Pero en ese caso está, y esto nos confirma un poco esta tesis, en el hecho de que él ha dicho y ha insistido y se ha quejado en estas últimas horas de que la Organización Mundial de Boxeo le retira el título, lo cual lo deja sin uno de los títulos, que era uno de los requisitos para ir con Terence Crawford a pelear por todos los cinturones, va a perder dinero. Entonces, él mismo, hablando de más, ha ratificado aquello de que denunciábamos en el video anterior, de sus propias palabras, se desprende de que le da lo mismo ganar o perder, porque él en ningún momento dice, vengo aquí a ganar, a quedarme con los títulos y defender las 168 libras, que será mi próxima división, después de una buena pateadura al trasero de Canelo Álvarez. No lo ha dicho simplemente porque ha ido a las 168 a hacer una excursión económica, a ganarse un buen cheque y después volver a 154. ¿Se puede confiar en alguien como Jermell Charlo que va a dar una muy buena pelea? No. Ojalá que la dé. Ojalá que veamos allí un toma y daca de principio a fin y un Jermell Charlo jugándosela, tratando de ganar, tratando de noquear a Canelo, tratando de hacer historia. Ojalá que se dé esa pelea. Pero, de acuerdo a lo que transmite el propio Jermell Charlo, él parece un perfecto empresario, negociante, tratando de acordar y feliz de haber acordado el cheque de su vida, porque realmente va a ganar muy bien. Entonces como que el resultado está en un segundo plano. Por esa razón está esta confrontación. Será un gran negocio de 3 peleas millonaria contra un púgil que sube a ganar o perder,
pero feliz de cobrar un buen cheque y después regresar a otra pelea millonaria en 154 libras. Son tres opciones que aquí tienen, espero que las discutan. Esto es material de primera mano para que las redes sociales se diviertan, hablando de una pelea que al final del día nos va a entretener mucho. La vamos a discutir, no nos vamos a poner de acuerdo, pero al final del día esto es entretenimiento. Y como buen espectáculo de boxeo, bueno o malo, vamos a hablar mucho sobre él hasta el mismísimo 30 de septiembre.